Ya saben, mi nombre es Dani Maturana, yo soy kinesiólogo del Centro Médico de Quilicura y Barrio Independencia. Y la verdad es que, más allá de la presentación en sí personal, me gustaría comentar algunas cosas importantes sobre la kinesioterapia respiratoria, que hay muchos mitos. Siempre existe el mito de si duele mucho, si genera algún daño. Hemos visto también algunos casos en donde se ha pensado que la inodoterapia respiratoria genera algún tipo de daño a los pacientes, pero la verdad es que tiene múltiples beneficios y que no es solamente el hecho de movilizar secreciones, el amplio espectro que genera y el impacto que genera la inodoterapia respiratoria en los niños, en los adultos mayores, es clave, es fundamental y es como se dice de manera más coloquial, la pata de una mesa. Si esta no está, claramente los tratamientos son mucho más riesgoso, más lento y la capacidad de recuperación de los pacientes es muchísimo más tardía, ¿ya? Y por eso que la quimioterapia respiratoria cobra un valor sumamente importante. En los años 80, 90, cuando en Chile morían muchos bebés por neumonía, se implementaron este programa llamado Programa IRA, por Pedro Mancilla, en donde se empezó a implantar este sistema de tratamiento kinésico a través de técnicas, de educación, de un sinfín de otras cosas, tanto preventivas como de tratamiento en sí, y empezó a dar resultados y los niños empiezan a morir menos. Así que sí o sí la kinesioterapia respiratoria cumple un factor fundamental, mucho más en estos tiempos en que las temperaturas van a bajar, en que ellos están más expuestos a una carga viral mucho mayor y se empiezan a presentar patologías como laringitis, bronquitis obstructiva, neumonía, y por eso que, por una parte, todo lo que es la inmunización, el sistema de vacunas que tenemos, que también lo tenemos, por supuesto, en Red Salud, la visita a su pediatra, los controles del niño sano y, por supuesto, estas terapias que son, en caso de cuadro agudo, son tan relevantes para poder llevar este invierno que se viene un poquito más crudo. Uno de los puntos clave importantes que pesquisamos nosotros en el área de kinesiología y son de las cosas que le hacemos saber a los papás, tanto el pediatra como el kinesiólogo, son estos síntomas de alarma, ¿ya? Los sistemas de salud ya están un poco colapsados por la alta demanda, en algunos casos no tan efectivas sobre algunos síntomas que ya los papás a sus niños, y por eso hay que tener algunas cosas claras. Principalmente en los niños, la fiebre es un factor fundamental. Contarles que la fiebre es un mecanismo de protección, así como la inflamación, como el dolor, son mecanismos de protección y de alarma que tiene nuestro cuerpo y que nos están diciendo que hay algo que está pasando y que nos tenemos que defender. O sea, pasar por alto la fiebre, de verdad que es un error que no deberíamos tener. Ahora, siempre pone diferenciar entre fiebre y entre estado subfebril. Cuando hablamos de estar subfebril, hablamos de temperatura de 37,5 hacia abajo, y cuando ya hablamos de fiebre, hablamos de temperaturas sobre 38, 38,5, que en un punto mucho más alto que sobre 40, el niño tiene riesgo de convulsión y que la convulsión en sí genera un daño o una pérdida o una muerte neuronal que claramente no es lo que nosotros quisiéramos llevar. En nuestro sistema de atención, una parte importante de nuestra clase es cuando un paciente convulsiona, por ende la convulsión tiende a ser un punto sumamente importante de reclutar para el paciente, y por lo mismo la fiebre tiene que ser un punto y un indicador clave, no solo en la pesquisa, sino en la medición durante el día y en la atención oportuna que ésta debe tener, porque, como les digo, algo lo va a estar diciendo, ¿ya? En muchos de los casos puede estar hablando de una patología que puede ser más infecciosa, tanto viral o bacteriana, que puede estar generando alguna colonización o algún daño mayor a nuestro sistema, y que nuestro sistema está alertándose de manera álgida para poder sopesar, ¿ya? Y nos da tiempo, por supuesto, para poder asistir al médico, que empecemos con un tratamiento adecuado, que no siempre, para que también lo tengan en consideración, es antibiótico, ¿ya? Porque si el componente es viral, claramente los antibióticos no tienen mucho efecto que hacer ahí, a menos que sea una influenza, que están en los fármacos antivirales como el Tamiflu, que sí tienen un buen resultado, pero cuando el paciente tiene alguna neumonía, por ejemplo, viral, exigirle al médico algún fármaco antibiótico, la verdad que no tiene mucho sentido, pero sí controlar la fiebre con antipiréticos, claramente es una elección que siempre la van a tener y es muy buena, ¿ya? Eh, la tos muy intensa en los niños tiende a cansarlos, tiende a fatigarlos, la tos sigue siendo siempre un mecanismo de protección, y acá hay que tener un poco de ojo porque puede ser porque la vía aérea superior, la garganta,
puede estar muy inflamada y corresponde a un cuadro más de laringitis, o bien porque hay muchas secreciones que el niño no es capaz de poder expulsarla de manera fisiológica, y eso está asociado a que las secreciones están un poco más en el fondo del pulmón, en este árbol bronquial que parece un árbol con raíces que están mucho más hacia el fondo, o bien que esas secreciones están siendo mucho más espesas, ¿ya? Y acá algunas cosas importantes que se lo voy dando desde ya. Claramente, cuando un niño está enfermo, la hidratación es clave. Cuando el médico le dice, hidrátelo bien, no es una palabra de buena crianza, sino que tiene un trasfondo fisiológico bastante importante. Las secreciones se hidratan única y exclusivamente si el paciente está bien hidratado. Los sistemas de nebulización no cumplen la función de hidratar alguna secreción. Los medicamentos que son los mucolíticos se ha evidenciado que no tienen un efecto tan potente en romper el moco, pero lo que sí tiene un efecto clave, fundamental, es la hidratación, sea a través de jugos naturales, idealmente, por supuesto, siempre preferir agua, pero siempre incentivar que el niño se hidrate bien, ¿ya? Porque aparte como está resfriado, empieza a respirar más rápido, respira por la boca y ese vado o ese vapor que emana es agua también que está perdiendo, ¿ya? Entonces es fundamental que pueda ser bien hidratado. Ruido en el pecho, los ruidos que todos más conocen, que es como algunos países, ¿no? Tiene como una olla porotera, lo que le vibra acá cuando respira, o el ruido que uno de los más preocupantes que son estos silbidos, que son las sibilancias cuando un niño respira y está muy obstruido, ¿ya? Estos ruidos respiratorios tienden a ser un factor también de consulta para que puedan ser vistos por un médico. Y uno claramente de los puntos más importantes es la dificultad respiratoria. ¿Cómo identificamos la dificultad respiratoria? Cuando uno le levanta la polera al niño o con el hecho de verlo, lo ve que está respirando con dificultad, está respirando un poco más forzado. Existe un componente que se llama aleteo nasal, que es la zona de la nariz se empieza a ensanchar de manera rítmica y eso habla de que el niño necesita respirar de manera más voluntariosa, ¿ya? Entonces, ese tipo de dificultad respiratoria son lo que nosotros decimos poder evaluar, pesquisar, mirar y poder evaluar al médico. El hundimiento de las costillas, o lo que se llama tracción intercostal o subcostal o supraclavicular, que es cuando se hunden estas zonas que les estoy nombrando, debajo de la costilla, entre las costillas o debajo de la clavícula, van a ver que el niño está con ansias de meter más aire y por eso está ocupando toda su musculatura torácica para poder así hacerlo. También las veces que respira, ¿ya? O sea, la frecuencia respiratoria también es fundamental. No es necesario contarla o medirla, usted se va a dar cuenta que el niño está respirando de manera agitada y para esto ustedes lo tienen que homologar siempre con el ejercicio físico. Si usted es un niño que está acostado en su cama viendo televisión o descansando y lo ve que respira como si estuviese jugando un partido de fútbol, claramente está en una dificultad respiratoria. Ya que eso es lo que está haciendo el cuerpo, está en un estado hiperdinámico, con frecuencia respiratoria alta, con frecuencia cardíaca alta, tratando de compensar todo este problema respiratorio que está teniendo. Y que, como les digo, no está dando tiempo para que pueda ser intervenido de manera oportuna, pero el sistema se cansa. Y acá es uno de los grandes problemas que nosotros vemos que los papás de repente esperan mucho tiempo, días, para poder llevar al niño, o una vez que lo llevan al médico, esperan días o semanas para llevarlo al kinesiólogo y la verdad es que me llegan súper agotados y ahí el tema es mucho más complejo. El rechazo alimentario cumple una labor fundamental, mucho más lactante, porque fisiológicamente y de manera de supervivencia, nosotros o respiramos o nos alimentamos. Y primitivamente siempre vamos a privilegiar respirar. De hecho, si usted aguanta la respiración, no van a poder aguantarla durante horas. Va a haber un momento en que su sistema le va a solicitar de manera involuntaria que tiene que respirar. En cambio, usted sí puede dejar de alimentarse. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cuando el niño tiene mucha secreción nasal y está tomando, está alimentándose, tiene que coordinar respirar con alimentarse. Y yo creo que quizá como ustedes han estado congestionados, están comiendo y jadean al comer. Y eso le produce un rechazo alimentario porque se cansan. Entonces, tanto el adulto como el niño y el sistema en sí en general prefiere siempre respirar antes de alimentarse, y ese rechazo alimentario está hablando que hay un componente respiratorio bien marcado y instaurado en el cuerpo del menor o del adulto mayor o del adulto en sí. Entonces, estas señales de alarma
son las que nosotros tenemos que ir pesquisando, evaluando y tomando decisiones que son, que sean. Ahora, súper importante, me quiero volver para que no quede en la sensación de que estos signos de alarma son para ir corriendo urgencias, sino es para visitar a su médico, ¿ya? Son signos y síntomas que sí o sí tienen que ser consultados por su pediatra. Ahora, claramente, si la dificultad respiratoria es mayor, usted ve demasiado cansado, lo ve que está incluso somnoliento, claramente llevarlo a servicio de urgencia o una atención lo más rápido posible es lo que tiene que prevalecer, ¿ya? Ahora, ¿cuándo el médico o cuándo es lo ideal que se debe mandar a un niño a quina respiratoria? Y acá tenemos que enfocarnos en, como conversamos en un principio, que es la quina respiratoria. Porque la quina respiratoria no solamente tiene el beneficio de movilizar las secreciones, ¿ya? Sino el gran beneficio que tiene es la educación hacia los padres, el uso correcto de inhaladores, porque las consultas médicas son de 15 minutos y en esos 15 minutos el médico tiene que evaluar al paciente, desarrollar la ficha clínica, prescribir medicamentos y explicar a los padres cuál va a ser la conducta a seguir de acá en adelante, a urgencia en caso de, llevarlo al kinesiólogo, qué cuidados debe tener en casa, y en eso, la verdad que el tiempo es súper agotado, y por eso que dentro de nuestra lista el rol educativo cumple una función que es clave. Un inhalador mal hecho no tiene ningún efecto. De hecho, cuando ustedes ven que el inhalador que este canister se ocupa directo sobre la boca, lo que llega al pulmón es absolutamente nada, por eso nosotros insistimos siempre que tiene que ser con aerocámara, y le decíamos a los padres cómo se usa, porque estos dispositivos tienen un propelente y un polvo que el medicamento, y esto igual para que lo tomen de manera más simple, como hacer un jugo en polvo. Cuando estás un jugo en polvo, toma un litro de agua en una jarra, le echa el jugo en polvo. Si usted inmediatamente lo sirve, cuando lo tome va a sentir un sabor más de agua que de jugo, pero si usted lo revuelve y lo revuelve bien, cuando esté tomando va a sentir el sabor al jugo. Y esto es lo mismo, el inhalador se tiene que mezclar, se tiene que agitar enérgicamente para hacer el primer puff. Y cuando el niño está respirando estas 15 secuencias o estos 15 segundos de respiración, el medicamento se empieza a separar nuevamente, por ende el segundo puff se vuelve a agitar para hacer el mecanismo prescrito anterior, que es apretarlo y que el niño respire estos 15 segundos. Ese es el uso correcto, así es como debe ser, y lo vamos a revisar un poquito más adelante, porque de otra forma no sirve absolutamente nada, ¿ya? Entonces, cuando un niño está con algún tipo de afección a su sistema respiratorio, desde el punto de vista funcional, tiene mucha secreción en la nariz, tiene una tos con secreción, respira de manera agitada, y usted lo lleva por un cuadro respiratorio, todos estos niños deben asistir al kinesiólogo. ¿Por qué? Porque no necesariamente son técnicas sobre el tórax, ¿ya? Sino es la parte educativa y también la parte terapéutica de las técnicas que realizamos. Ahora, ¿en qué consiste la kine? Tal como yo les comentaba anteriormente, lo que ustedes ven en esta imagen, que esta sobreposición de mano en donde sea un poco visto que las sesiones son un poco más intensas, que apretan a los niños, que esto después de obreros, que los niños lloran, la verdad es que déjenme contarles que la experiencia del paciente debe estar enfocada siempre en un kinesiólogo que interactúe primero con el paciente, desde el punto de vista a través del juego, a través de la mirada, ¿cierto? Y después comenzar a hacer las técnicas sobre el tórax, que lo que van a generar es una incomodidad y no van a generar un dolor, ¿ya? Pero si bien el kinesiólogo le coloca las manos encima al niño, claramente el niño se va a asustar y se va. Entonces siempre hay que tener ese feeling, ese cuidado previo a realizar las sesiones. Pero lo que hace el kinesiólogo en primera instancia es evaluar al paciente, ¿ya? Cada técnica a utilizar está en función a lo que nosotros escuchamos en el pulmón, a cada ruido respiratorio. Si hay una irritación fina, un ronco, una irritación gruesa, una sibilancia, etcétera, etcétera, existe un proceder. Y en relación a eso, el kinesiólogo aplica alguna técnica de inhalarlo antes, hacer la equine y después inhalarlo después, o aspirar secreciones después hacer la equine, todas esas funciones o dinámicas que va generando el kinesiólogo sesión a sesión van siendo en función a cómo el paciente está, ¿ya? Así que eso es clave. Siempre, por supuesto, una de las listas más importantes, la educación
a los papás, ya sea de los signos y síntomas que conversamos al principio, del uso del inhalador, de cómo aspirar correctamente nasalmente a los niños. Y algunos papás nos preguntan, oye, ¿me pueden enseñar las técnicas? La quina es muy heterogénica, puede servir mucho como puede dañar, pero eso pasa cuando no se evalúa de manera adecuada. Ya cuando el kinesiólogo logra pesquisar un ruido respiratorio y tiene la expertise de hacerlo, va a aplicar una buena técnica. Sin una evaluación, la verdad que yo desconfiaría un poco de lo que le están haciendo. Las sesiones que nosotros hacemos acá en Red Salud son de 3 a 5 sesiones y se van evaluando sesión a sesión si el paciente así lo necesita, ¿ya? No es necesario que el paciente cumpla las 3 sesiones, que cumpla las 5 sesiones, por ende el paciente va cancelando su sesión cada vez que viene, ¿ya? Y en esa sesión se hace todo este tratamiento completo y cada vez que llega se evalúa, se satura, se ve la frecuencia respiratoria, se ve cómo el niño pasó los días anteriores, cómo ha ido progresando, se ausculta y se comienza las técnicas respiratorias que así lo requieran, o por supuesto la inhaloterapia. Un punto más clave todavía es la derivación oportuna. El kinesiólogo y todos nuestros kinesiólogos a nivel de red de Arica Punta Arenas, tanto en clínica como centro médico, están capacitados y preparados a través de SCORE de poder evaluar al paciente y ver si ese paciente requiere la atención o si el paciente debe ser derivado a un servicio de urgencia. Así hemos tenido muchos casos que han llegado niños de manera muy oportuna al servicio de urgencia y de haber estado hospitalizado le dan un tratamiento específico o una hospitalización mucho más abreviada y son pacientes que perfectamente si hubieran ido a sus casas podrían haber terminado en una UCI. Como les comentaba al principio, parte de mi transcurso profesional ha sido trabajar durante 12 años en paciente crítico pediátrico y lo que nosotros veíamos comúnmente era esto, el paciente tardío, el que llegaba tarde, el que esperaba mucho, el que le hacía las sesiones y no andaba tan bien y insistía, cuando en realidad ese paciente debería haber sido trasladado de manera inmediata. Lo bueno es que nosotros en Red Salud manejamos protocolos de intervención que nos permiten de manera específica y detallada poder atender a un paciente o bien poder derivarlo ya sea a su pediatra o a un servicio de urgencia de manera oportuna. Ahora, ¿qué necesita un paciente para poder acceder a alguna atención? ¿Qué necesita? Siempre esto es con orden médica. La orden médica es fundamental y por eso que el primer filtro es el pediatra o el médico general de familia o el médico general para que le dé una orientación de que debe visitar al kinesiólogo y le da una orden médica con X cantidad de sesiones. Y como les comentaba, estas sesiones son hechas y son evaluadas sesión a sesión para poder discriminar si el paciente requiere o más sesiones o requiere menos sesiones. Nosotros trabajamos con un sistema de red con nuestros médicos en donde existe una comunicación muy cercana y oportuna y vamos revisando caso a caso para ver si el paciente requiere más atención kinésica o cambios de medicamentos. Y la verdad que eso ha generado un circuito de beneficio a los pacientes y que lo hemos visto mucho más en estos tiempos en donde la cantidad de rotación de pacientes ha sido muy grande. Dentro de la educación a los padres, el aspirado nasal cubre un factor fundamental y acá nosotros lo que le solicitamos a los papás siempre debe depender de su bolsillo porque existen algunos dispositivos e insumos que van a ser variados en relación a el precio que puedan manejar, ¿ya? Lo que siempre van a necesitar es una solución salina, fisiológica y un sistema de aspiración nasal que lo hace la mamá, ¿ya? Que son unos dispositivos que dan una manguerita a la boca de la mamá y otro, una puntita que va a la nariz del niño, ¿ya? Y una solución salina, como el que se conoce comúnmente que es Fisiolin o suero fisiológico, pero si en realidad usted puede comprar algo mejor, que son estas soluciones de mar que traen glicerina para no irritar la fosa nasal del niño y para que esa solución de mar tenga un efecto mucho mejor. ¿Por qué? Porque al tener más concentración de sal, hace que el moco se diluya más y por ende va a ser mucho más fácil aspirarlo y la vía queda mucho más limpia. Lo que nosotros no recomendamos de manera absoluta es que los padres hagan aspirado nasal con jeringa. La verdad es que eso tiene es como jugar a una ruleta rusa. Puede que lo haga muy bien o puede que lo haga muy mal. No sé si le ha pasado que ustedes están comiendo arroz y de repente se conecta o respiran o se ríen, el arroz sale por la nariz, es porque todo el sistema de la nariz, de la boca y de la vía aérea hay una conexión, ¿ya?
Y esa conexión nosotros no podemos evitarla. Existe una estructura que se llama glotis epiglotis, que es una taquita que cuando uno está comiendo, se cierra para que pase la comida al esófago y cuando uno está respirando, se abre para que pase el aire hacia los pulmones. Es muy poco probable que usted trague y pueda respirar a la vez. Si ya lo puede intentar ahora, intenten tragar y respirar, no lo van a poder hacer porque este sistema es extremadamente sensible y efectivo. Pero los niños tienen una respiración que es un poco más rápida, por ende, esta tapita se abre y se cierra de manera mucho más frecuente, ¿ya? Porque su respiración es mucho más rápida. Nosotros respiramos 12, 14 respiraciones por minuto, los niños pueden respirar hasta 30. Entonces, la velocidad en que lo hace es mucho más rápida y eso genera que si usted le coloca una jeringa en la nariz, la aprieta el jeringazo hacia adentro, el niño puede estar aspirando agua. Y eso es signo rápidamente de generar una neumonía por aspiración, que es lo que le ocurre a los adultos mayores, que este sistema de la tapita que se abre y se cierra, lo tienen un poco más dañado. Entonces, ojo con eso, no es recomendable hacer aspiraciones nasales con jeringa, a menos que lo haga un profesional, y principalmente porque existe algo mejor, que son las aspiradas nasales, que son también extremadamente efectivas. ¿Cuándo uno debería hacer una aspirada nasal? Siempre debería hacerlo antes de alimentar al niño y antes de dormir. ¿Por qué? Pero como les comentaba anteriormente, primitivamente nosotros vamos a privilegiar respirar versus alimentarnos. Pero si nosotros aspiramos al niño y su diaria está limpia y la madre conecta la madera o la pechuga o le da comida, el niño va a poder deglutir, va a poder asimilar el sabor de la comida mucho mejor, porque claramente cuando usted pierde el sabor de los alimentos o baja esa sensación de gusto, también está asociado con su sistema respiratorio, está demasiado inflamado, demasiado congestionado, ¿ya? Entonces la aspiración nasal es clave. Acá esto es bastante simple, usted puede colocar el bebé de lado, le hace 2 puffs de Stelmar o de suelo fisiológico, conecta en la punta del aspirador nasal y usted lo succiona de manera prolongada y mantenida. No hace, sino hace. Y eso va a generar un arrastre del moco y que caiga en un recipiente. Eso no cae en su boca por si acaso, cae en un recipiente y eso usted después lo limpia. Lo repite las veces que sea necesaria hasta cuando sienta que el aire entra de manera limpia y oportuna. ¿Ya? Y como les decía, esto se utiliza idealmente previo a las comidas y también antes de dormir. Ahora, en términos de la inhaloterapia, la elección de la aerocámara, que es este dispositivo cilíndrico, también es fundamental. Si usted tiene un niño que es asmático o que es crónico, yo le recomiendo utilizar aerocámaras que sean de marca Aerochamber, porque están diseñadas específicamente para este tipo de pacientes que son más crónicos, si bien tiene un valor un poco más elevado, es algo que va a utilizar siempre. La aerocámara tiene que cumplir ciertas funciones y una de ellas es idealmente que tenga una válvula que se llama unidireccional. Eso quiere decir que cuando usted coloca la máscara del niño y no está respirando, succiona el aire y cuando lo bota, ese aire no se devuelve a la aerocámara, sino sale hacia afuera, ¿ya? Estas aerocámaras que son de plástico son únicas, que se colocan solamente y que son súper duras, la verdad que no tienen mucho efecto. Perdón, siempre privilegien aerocámaras que tengan este sistema de válvulas que le van a permitir que el niño pueda respirar y en cada respiración se introduzca el medicamento, ¿ya? La forma de hacerlo, la verdad es que un poco como les contaba, anticipándoles que estos medicamentos están separados por un componente que es el propelente, que es como el agua, y otro componente que es el polvo seco o el fármaco, que viene a concentración súper alta. Y para que se pueda emitir una dosis adecuada, se tiene que agitar enérgicamente unos 10 segundos, pero enérgicamente, no moverlo hacia arriba hacia abajo, y ahí colocarlo en la aerocámara, posicionar al paciente, y la posición también es clave. Si ustedes respiran hacia abajo y si bajan el mentón y tratan de respirar, se van a dar cuenta que es más dificultoso. Por consiguiente, si yo levanto levemente el mentón hacia arriba, coloco mi aerocámara mirando en un ángulo de 45, no tiene que ser exacto por supuesto, va a ser mucho más beneficioso y va a ser mejor la entrada del medicamento al paciente. La forma de poder realizarlo es agitar el medicamento, posicionar al paciente, hacer un puff, esperar 15 segundos que respire y repetir esta acción, sin antes volver a agitar el medicamento para realizar el segundo puff. La verdad que
los tiempos pueden tardar entre 15 a 30 segundos, pero va a depender siempre de la respiración del paciente y de la edad, ¿ya? Pero siempre es un promedio de 15 segundos. Y esto es porque en cada respiración que va haciendo el niño va absorbiendo este medicamento de manera progresiva. Sumamente importante que usted lo deja 30 segundos o 15 segundos. La verdad que la clave es el cómo lo está haciendo, ¿ya? Si lo deja más tiempo, por ejemplo, hace 40 segundos, la verdad que no tiene un efecto no beneficioso, no lo va a dañar, ¿ya? Solamente el tiempo es para darle el tiempo para que en cada respiración pueda introducir el medicamento de manera correspondiente. Así que esa ha sido un poco la presentación que les queríamos mostrar.